La abundancia se crea desde casa. Yo prefiero tener personas que sepan más que yo en cada área, que yo ser el que más sabe de todo, ¿no? Guau. Antes de ejecutar, dale espacio a planear. Los porqués, hay muchos, son muy válidos, son muy fuertes, pero encuentra el para qué. No soltamos una dirección por ego y no nos podemos convertir en un líder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Las caídas son escalones hacia el éxito. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema increíble que es la abundancia. Y esta parte de la abundancia es construir desde cero y es una parte que nadie te cuenta. Todo el mundo te pinta la abundancia como algo de color de rosa, pero ¿qué crees? No es cierto, aunque vendimos vestidos de rosa. Y para esto me decidí a invitar a este primer capítulo a Esmeralda Rubalcaba, una persona increíble en Bio 4. Así que le damos la bienvenida, Esmeralda. Hola, muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Oye, yo tan feliz y agradecida por estar en este espacio, este súper proyecto que, híjole, yo creo que tienes toda la razón. Ahora sí que las caídas definitivamente es parte de la escalera hacia el éxito. Entonces, vamos hablando de este tema, lo que nadie te dice y el lado no tan rosa de la abundancia. Totalmente, totalmente. Oye, ¿qué opinas de esto, Esmeralda? Que todo el mundo quiere abundancia, pero vive en un modo de supervivencia. Totalmente. Bueno, híjole, este tema es bien interesante porque también hay muchos libros, información allá afuera que nos plantea solamente la parte del pensamiento positivo, ¿no? Ujú. Y es cierto, o sea, yo creo que totalmente la parte de la lectura, lo que nutres en tu cabeza es súper importante, pero la información sin acción no tiene los mismos resultados. Otro punto que también he analizado a lo largo del tiempo es que bueno, he conocido personas bastante exitosas, a ti, por ejemplo, a varios Gracias. personajes a lo largo de mi vida, y ninguno de ellos ha logrado el éxito dedicándole solamente 8 horas de tu día al cumplimiento de ciertas metas y objetivos. O sea, las personas que realmente son extraordinarias y que han hecho cosas totalmente grandes, que son dignas de admirar, pues Roma no se construye en un día, ¿no? Entonces, hay un precio que pagar. Ahora sí que el éxito tiene un precio. Y si bien es cierto que pues al final todos somos al ser y semejanza de Dios y que Dios es abundancia, entonces en teoría a todos nos tocaría esta abundancia, pero también en la Biblia dice que uno no solamente hay que recibir, sino también hay que dar, ¿no? Hay que ser un miembro activo para que eso sea. Entonces, si en este momento estás cruzando por esta parte que de seguro en algún momento vas a cruzar de que oye, yo leo cosas súper positivas y todos los días programo mi mente y yo digo, soy un ser abundante y firmo mi cheque de $1,000,000 y lo voy a ver en un año y todo este tipo de cosas, yo te diría, estás en un excelente camino, pero ¿qué estás haciendo el día de hoy para construir esa meta o ese objetivo? Porque al final, no sé, si tu meta es de aquí a un año, pues vamos a dividirlo. Para poder ganar tu año, primero tienes que ganar tu mes. Y para poder ganar tu mes, tienes que ganar tu semana. Y para poder ganar tu semana, tienes que ganar tu día. Y para ganar tu día, tienes que ganar tu hora, incluso tu minuto. Exacto, Entonces, cada segundo cuenta para la creación de una abundancia. ¿Tú qué opinas exacto. de esto? Mira, creo que diste en el punto muy importante. Hablamos de construir, incluso mencionaste, ¿no? Roma no se construyó en un día. Exacto. Y este punto es, para ti, ¿qué es empezar desde cero, Esme? Pues mira, te voy a contar un poquito de mi historia, Por que, favor. que esto realmente incluso gente de la organización, muchos no saben esta parte de mí, entonces para mí va a ser muy grato poderlo compartir con ustedes y ya si alguno de los socios de Bio 4, que estoy segura que lo van a ver, pues se van a enterar de esta parte detrás de la esmeralda que ustedes ven. Cuando a mí me ven dentro de la compañía, pues muchos dicen, bueno, pues claro, ella lo tiene fácil porque pues es la hija del dueño, ¿no? Así, ¿quién no lo haría? Bueno, pero ¿qué hay detrás de esa historia? Bio 4 se construye, es una empresa de suplementos alimenticios que nace hace 15 años, saquen las cuentas, yo era una niña cuando esto pasó y todo esto fue incluso antes de 15 años, ¿no? Y bueno, se tenía
se tenía una premisa. Estábamos completamente rotos. ¿Qué quiere decir esto? No teníamos capital. Entonces, algo bueno de estar en el hoyo es que no puedes caer más bajo, o sea, no hay forma, lo que sea que hagas va a sumar, porque lo peor que puede pasar es que no pase nada. Entonces, éramos una familia que teníamos la decisión, tomamos la decisión en familia de construir algo, ¿no? Y de salir adelante y de que vamos a echarle, ahora sí que todos los kilos y meterle ahora sí acción, ¿no? Y pues estamos hablando de yo de chiquita, mis hermanos, mi papá, y pues éramos una bola de niños junto con mi papá. Entonces, él empieza con un capital de 8,000 pesos para empezar a comercializar suplementos alimenticios. Obviamente, nada más nos ajustó para un suplemento. Ahorita son más de 52, pero en su momento era uno. Teníamos un capital muy limitado. Y entonces, me acuerdo que las primeras veces que se hacían las producciones o la primera producción de Bio 4 era, poníamos al Chavo del 8, típica familia mexicana, Ajá. a las 8 de la noche más o menos es cuando lo pasaban. Y entonces mi hermana empezaba y empaquetaba del granel, lo hacía como a individual. Y luego mi hermano hacía el etiquetado. Y luego yo ponía las grapas en la parte superior para sellado, ¿no? Un tipo de sellado. Y luego mi papá iba y lo ponía en las cajas y él salía y salía a la comercialización, ¿no? Entonces, yo sé que hoy en día pues ya se tienen muchos procesos, ya todo está en laboratorios, ya todo está en una infraestructura para poder abastecer a toda la República Mexicana. Pero pues la abundancia se crea desde ahí, la abundancia se crea desde casa. Y yo creo que ahí fue un gran aprendizaje que mi papá nos estuvo dejando. Ok. Porque pues mira, al final yo siento que los bienes materiales, puedes tener muchos bienes materiales y cuando alguien se va de este plano, o sea, cuando alguien deja de existir, pues viene la parte del testamento, ¿no? Ujú. Y pues en el testamento se ponen los bienes inmuebles y se van heredando. Sin embargo, yo creo que el mejor testamento me lo dejó en vida, porque en ese momento nos enseñó a trabajar, nos enseñó a cómo se hacen las cosas desde raíz y entonces ahora sí, pule la metodología, duplica, crece, comparte, estudia, prepárate. Pero a mí me queda claro que esa enseñanza de empezar el trabajo desde cero, de todo el background que hay detrás, es la mejor herencia que puede haber en vida, el conocimiento de cómo se levanta una compañía. Súper. Mira, ahorita esto se me ocurre una pregunta, ¿no? Sí, Y sí me gustaría conocer. Todo comienza por un sueño, exacto. ¿no? ¿Tu papá les compartió ese sueño? Híjole, sí. Y estuvo bien cañón, ¿eh? Porque hay evidencia fotográfica de esto. Okey. Mira, parte del sueño de mi papá es llevar salud y plenitud a todas las personas, pero hay un sueño muy determinante que hoy está hecho realidad, pero este sueño lo planteó con el sistema Franklin Guest de hace 40 años, del sistema de administración de tiempo, pues tenías que trabajar por un sueño y un compromiso. Entonces, él hace 40 años planteó que él quería tener un rancho con vacas, con caballos, con animales, donde la gente llegue y sea un espacio donde la gente sea feliz, se Ujú. sienta cómodo. Y para nada tenía en la vista ni Bio 4 ni otra de las compañías que es Hípico Diamante, un hotel de montaña. Pero lo tenía tan claro, lo dibujó y 40 años después saca, porque ya había olvidado incluso ese sueño, ¿no? O Okey. sea, ese sueño ya había quedado en el cajón, por así decirlo. Y entonces estábamos haciendo limpieza, saca del cajón y empezamos a leer el sueño y es tal cual lo material que ya tiene hoy en día. O sea, Guau. se logró materializar. También quería poder ayudar a muchas personas a través de la salud. Nosotros tenemos un concepto de la salud de equilibrio de todo tu cuerpo. O sea, más que una pastilla para que te alivie algo, haz que tu cuerpo trabaje, ¿no? Okey. Y bueno, ahorita son más de 60,000 personas en toda la República Mexicana que traen esta misma filosofía. Entonces, sí, decretar tus sueños. Dicen por ahí, fíjate, Carlos, que no existe nada, absolutamente nada, que realmente quieras en esta vida que no hayas tenido ya. O sea, todo lo que realmente deseas fervientemente es una realidad ya para ti. Okey. Y si todavía no ha llegado, es porque a lo mejor no lo deseas tan fervientemente, ¿no? Muy bien. Ahora dime una cosa, ¿los sueños de tu papá son los mismos de Esmeralda o son distintos? Bueno, híjole, qué pregunta tan complicada, porque bueno, yo sí siento que de tal palo, tal astilla. O sea, a Okey. mí mi papá literal, está mi papá y lo partieron a la mitad y de ahí salí yo, tal cual.
Yo siento que más bien mis sueños. Tengo sueños en lo individual, pero también tengo sueños de continuidad, porque a mí me enseñó desde pequeña que hay una labor social y hay que retribuir. El empresario no es para llenarse sus bolsillos. El empresario es para brindar un servicio a la sociedad, brindar algo a la sociedad. Por ejemplo, en mi licenciatura, pues yo estudié psicología. Bueno, yo estudio psicología porque dentro de la empresa mi hermana estudia nutrición, mi hermano estudia medicina y faltaba una parte esencial para las ciencias de la salud, que era la psicología. Entonces fue determinante para mí, vas a estudiar esta carrera. Lo hice por mi propia voluntad, ojo, nadie me obligó, pero, pero realmente fui muy influenciada. Entonces, desde ahí entiendo o entendí que si mi familia pudo tener una vida mejor, porque claro que después de todo eso se vino un cambio de mentalidad, de estilo de vida, se vino un cambio desde la parte física, o sea, la enfermedad, gracias a Dios, no ha llegado a mi familia. Entonces, si eso pudo pasar por mi familia, ¿cómo le puedo hacer yo para que esto le llegue a más personas? Ok, Y es cuando yo adquiero ese sueño, es cuando yo digo, yo me sumo a esta misión de mi papá y sigo tu legado, pues, o sea, yo sé que va a llegar un punto donde él se va a retirar, y ya se va a ir a su ranchito muy a gusto con sus vacas, sus caballos, a vivir su sueño. Pero yo sí en lo personal tengo sueños directamente de Esmeralda, pero creo que sí también cargo con sueños de parte del linaje que se tiene y sobre todo cargo con esa gran responsabilidad que es el poder brindar una opción para que si nosotros lo hicimos, tú también puedes hacer un cambio. ok. Oye, Esmeralda, fíjate que en este punto, respecto a los sueños de tu papá, tus sueños, los propósitos incluso de Totalmente. cada uno, ¿cómo viene a afectar de manera positiva a la vida de Esmeralda, no? Pensando en, yo quiero seguir un legado, o quiero reconstruir un legado, o quiero evolucionar un legado, ¿no? ¿Qué es para esto, Esmeralda? Pues son muchos cambios. Okey, También hay algo que es cierto, pues siempre cuando un modelo ya está prehecho, los cambios al principio son complicados, siempre hay un duelo, siempre hay un cierto choque. Y luego viene la parte generacional. Bueno, antes las cosas se hacían de una cierta forma, ¿no? A mí me tocó la generación de las redes sociales. Hoy en día ya mi generación está quedando atrás, está siendo desplazada por la generación de la inteligencia artificial. ujú, Entonces, eh, la verdad es que es mucho es determinación y es, si tú tienes un sueño, apégate a él. O sea, dalo todo. Y darlo todo es absolutamente todo. Creo que uno de los problemas principales por lo que uno puede pasar o que yo pasé son los distractores. ¿Qué son okey. los distractores? Pues bueno, una chava de 17 años, pues ¿qué quiere hacer, no? No quiere estar dando planes de negocio, no quiere estar trabajando para un futuro, pues muy probablemente hay ciertos distractores que es el ambiente, las fiestas, las reuniones, pero bueno, a mí me enseñaron que hay sacrificios que uno tenemos que hacer y mínimo yo agradezco que en mi caso fue por voluntad que tuve que hacer esos sacrificios. A mi misma edad, mi papá no fue por voluntad, fue porque no había de otra, porque ya tenía hijos y tenía que sacarlos adelante. Entonces, pues sí, hay un precio que pagar, hay muchos choques, sobre todo en la parte generacional. Ahora sí, imagínate, pues todo está construido y llega alguien con ideas nuevas y ahora todo va a ser digital, papá, ya no vamos a tener tantas reuniones presenciales, ahora vamos a irnos a una reunión online. Imagínate. Claro, O sea, totalmente, muy rompes con diferente. esquemas. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, también admito que he sido bendecida también con un papá que es muy conciliador. Entonces, antes de regañarme, decirme, no, las cosas no son así, porque simplemente no son así, me escucha y me dice, ¿por qué lo dices? Y si yo Okey, tengo una base tangible del por qué lo estoy diciendo, se hace una prueba piloto. Si de plano estoy para Guaymas, estoy para otro lado, se me dice, mira, ubícate, okey. las cosas no son así. Entonces, pues, choques y también es algo raro, fíjate que tu jefe sea tu papá. Siempre que he estado hasta en la parte de entrenamiento y todo, cuando tu jefe es tu papá, pues, ¿cómo rompes con esa idea, no? Ujú. Porque dentro de 8 horas es el jefe y después de las 8 horas es el papá. Entonces, ¿cómo dividir esta imagen en 2 roles diferentes? Tenerles el respeto que cada uno conlleva, pero no le puedes hablar igual a tu papá que a tu jefe. Oye, dime esto, ¿se puede? O sea, hablando de
digo, sé que juntos crecieron. Es más, yo te Mm, diría que eres cofundador de esto, sí, ¿no? correcto. Porque realmente estuviste en este crecimiento. Pero ya cuando tú te integras, incluso como líder de la De la compañía. empresa de ustedes, no voy a decir de tu papá, es una empresa familiar, ¿no? Exacto. En donde quién va a decidir, ¿no? Incluso he escuchado historias ahorita de empresarios que llegan los hijos y con este tema de cambios tecnológicos, incluso temas generacionales, cuando entran a tu organización, a tu empresa, personas de una generación diferente, en donde el papá ya no embona. Entonces, ¿quién es quien decide en este punto, no? ¿Cómo funciona en donde esta parte generacional, esta parte de situaciones tecnológicas, en donde el papá ya no embona, en donde quién es quien va a tomar la decisión o las riendas de un nuevo proyecto, casi, casi decirlo así, ¿no? Estas historias las he escuchado en muchas Sí. empresas totalmente. Y ahí les va un tip que hizo mi papá que creo que fue elemental para evitar un conflicto, porque las decisiones no son tomadas de una persona. Nosotros formamos parte de un consejo. Normalmente en las empresas pues tienes al jefe, al CEO y de ahí ya vienen los directores o coordinadores y ya se va haciendo la cadena, ¿no? Sin embargo, dentro de la compañía, algo que propuso mi papá, bueno, punto número uno, también él se adapta mucho al cambio. O sea, me queda claro que la teoría de Darwin de que la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mejor se sabe adaptar, pues también en las personas, ¿eh? Si tuvieras a mi papá, o sea, y quien lo conoce es un señor ya de 64 años, pero que hace ejercicio más que yo, o sea, aguanta más ejercicio que yo, toma sus suplementos, está, o sea, tiene una vida, bueno, se va hasta de fiesta, o sea, de que a Wow. veces trae una vida muy actual, o sea, también él no se ha dejado llevar por toda la corriente y creo que va de la mano porque es una persona que es excepcional, pues, o sea, toda la gente va con un sistema, pero los empresarios rompen con ciertos sistemas. Entonces, punto número uno, él no se ha dejado llevar o no se ha comprado la idea de que tú ya tienes 60 años, 65 años, tú ya debes estar en otra etapa, ¿no? Ok. Entonces, él se ha mantenido bastante bien y yo agradezco mucho eso, pero también es que es cierto, cada quien es un mundo y es una parte individual. Entonces, si Esmeralda tomara todas las decisiones, pues sería Esme Company, ¿no? Y sería toda Correcto. la información mía. Y la verdad es que no, porque mi empresa es una empresa de personas y va a haber diferentes puntos. Entonces se forma lo que es un consejo. Y ahí en el consejo, ahí sí, jálense de las greñas si quieren. O sea, ahí es para decirse todo, plantearlo todo, analizar los riesgos, analizar las ventajas y pues juntos tomamos una decisión. Porque al final, si ese barco flota, vamos a flotar todos. Y si se Claro. hunde, nos vamos a hundir todos. Pero ahora sí que no lanzamos una responsabilidad. Creo que parte de una compañía o algo que nos ha servido mucho a nosotros es crear un consejo, el escuchar, el sí alzar la voz cuando hay que alzarlo, cuando hay necesidad de algo, se denota, pero no está pensado en solamente una visión, no es solamente una cara, es un consejo y nos tenemos que poner de acuerdo. Pues es que es como en la familia es una dinámica, te Ujú. tienes que poner de acuerdo quién lava los platos, quién va por los niños qué rol tienen, pero entre todos se forja un sistema. Correcto. Entonces, un gran as que si tú estás en el mundo de emprender y tienes varios socios, yo te diría, forma un consejo, escucha las diferentes áreas, también escucha tu presentimiento, escucha tu sentir. Claro que ese sexto sentido es muy valioso, pero también nadie tiene toda la razón de este mundo. ¿Qué opinas tú de reconstruir? O sea, empezamos este punto de comenzamos desde cero, avanzamos, caemos, nos levantamos, avanzamos, caemos, nos levantamos. Llega el punto en el que nos cansamos, pero hay una parte importante en donde muchas veces el ego no te deja dar una pausa y decir, creo que esto no funcionó. Entonces podemos irnos por otro lado. Y aquí viene esta parte en donde justamente hablando de quién puede más, o yo voy a poder, o voy a demostrar, o no quiero quedar mal, no te permite a tener un crecimiento, ¿no? Y yo me Sí, imagino que en el negocio que tú manejas se ve mucho, y más con tus asociados, tú claro. como líder,
cuántas veces no puedes ver a personas que están detrás de esa persona que tú estás preparando y le dice: "Ay, es que eso no funciona, eso no sirve", y más en este negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo tú para poder cambiar ese chip? Totalmente, pues mira, parte de tu título, ¿no? De que las caídas son el camino hacia el éxito, es la escalera hacia el éxito. Yo creo que quien no se da de topes contra la pared no aprende. Entonces, pero sí, hay bastante mira, ese es el proceso que yo he detectado. Cuando inicias, tú quieres saberlo todo, absolutamente todo, y que todo dependa de ti. Y te Ujú, vuelves, muchos emprendedores emprenden siendo autoempleados. ¿Qué quiere ujú, decir eso? Se vuelven los que abren, se vuelven los que limpian, los que atienden, los que cobran, los que facturan, los que envían, los que recogen, los que cierran, ¿no? Entonces, está bien esta etapa porque estás desarrollando y estás conociendo todas las áreas de tu negocio. También en mi organización, está bien que des los planes, que vendas producto, está bien porque te estás desarrollando en todas estas áreas. ujú. Sin embargo, con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a colapsar. O sea, nadie puede con la responsabilidad de toda una organización. Y ya lo dice Margarita Pasos, lo dice también Wendy, varias personas de la parte del mundo empresarial, coaches, que te dice, si tu empresa no puede existir, si tú no estás, eres un mal jefe. Porque ¿de qué te sirve ser el todólogo si entonces no tienes libertad? Realmente tu negocio sirve porque tú estás y lo estás generando, pero un negocio te debe de dar libertad, te debe dar la parte financiera, te debe de dar varias cosas. Pues por algo le vas a evocar prácticamente toda tu vida, ¿no? Al proyecto. Entonces, el aprender a delegar, el aprender a soltar, duele, Ujú. porque hay una parte de ego que dice, entonces él va a saber más que yo. ¿Y qué pasa? O sea, yo ya no voy a ser el indispensable. No, no te vuelvas indispensable en tu compañía. Aprende, domina, quédate inmerso, Ujú. perméate de todas las áreas, porque tú vas a ser ese consejero al cual van a ir. Pero bien dicen que yo prefiero tener personas que sepan más que yo en cada área, que yo ser el que más sabe de todo, ¿no? Guau. Entonces, prefiero tener gente a mi alrededor muy capacitada y poder aprender de ellos, híjole, es increíble, tanto en la parte de distribuidor independiente con toda la parte de la red, como en la parte interna. Pues claro, o sea, mi diseñador, créeme, sabe muchísimo más de diseño y de Photoshop y de After Effects. Yo sabré usar Canva, ¿no? De que ya hago una estrellita y así, ¿no? Y en situaciones de emergencia ahí le muevo, según yo. Pero claro que mi diseñador es muchísimo mejor diseñador que yo. Claro que mi productor de audio y video es muchísimo mejor que yo. Claro que mis guionistas son mejores que yo. O sea, claro que las personas que están en formulaciones, pues son muchísimo mejores que yo, ¿no? Claro, Entonces, sin embargo, yo sí rescato siempre un área en la que yo quiero ser la mejor, que es el poder entrenar a las personas. O muy sea, bien. cómo te voy orientando para que tú caigas sobre un terreno firme, pero que sí tengas un crecimiento. Mira, yo de chiquita, bueno, hace poquito me reuní con unos amigos de la primaria, imagínate, o sea, todavía Guau. nos reunimos en la primaria. Y me dice, oye, Esme, ¿y tu papá sigue trabajando en lo mismo? Me dice un amigo. Y yo de que sí, pues porque toda la vida ha trabajado en lo mismo, ¿no? Y dice, sigue siendo joyero. Y yo, joyero. Y yo, ahora, si mi papá vendía fibras, vendía Okey. linazas, ¿qué tiene que ver eso con joyero, no? Y le digo, ¿por qué dices que mi papá es joyero? Que nada que ver. Dice, bueno, es que tú de chiquita siempre nos decías que tu papá se dedicaba a pulir diamantes. Okey. Y entonces ahí aterrizo, fue como un flashback de tuc, 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 que la ESME de la primaria. Pues claro, todo el enfoque de mi papá era para sacar el máximo potencial que habitaba en cada una de las personas para que vivieran un cambio de vida. Y Muy bien. entonces aprendes eso y lo duplicas. Entonces creo que esa área la sigo tomando para conmigo. Fuera de ahí, denle muchachos, aprendan, apliquen y vámonos. Y si fallamos, pues todos fallamos y todos aprendemos. Digo, no te puedo decir, también en diseño he tenido pérdidas de mucho dinero porque un empaque salió mal, ¿no? Y Okey. se salió una línea y pues ni modo, todo un lote, pues se tiene que tronar porque no va a salir así. Y pues ese aprendizaje a lo mejor nos costó 100,000 pesos, ¿no? Bueno, mejor 100,000 pesos que la credibilidad de la compañía, ¿no? Totalmente. Entonces, pues hay precios que pagar. Dale la libertad a las personas que se desarrollen, pero siempre orientando. Y pues la parte que yo siempre voy a querer conservar es esa parte de acompañamiento y de pulir para que salga
el mejor potencial de cada una de las personas. Fíjate que hace unos años vi un video que fue una metáfora increíble de Ajá. organización, en donde comparaban, Ajá, una orquesta sinfónica con un grupo de jazz. okey, Entonces, veían aquí en donde la orquesta sonaba hermoso cuando estaba el director, pero ¿qué pasaba cuando no estaba el director? Versus un grupo de jazz. Veías un grupo de jazz, incluso después de haber terminado la canción, el video en el grupo de jazz, nos preguntaron, ¿se dieron cuenta del error? Y nosotros, ah, cabrón, o sea, ¿hubo un error? exacto, Y dice, no, pero aquí queríamos que nosotros, perdón, que ustedes vieran que efectivamente en un conjunto en donde no te das cuenta quién es el que dirige, todo mundo dirige. ¿Por qué? Porque ellos lo disfrutan. Es más, veías y era muy diferente el cómo disfrutaba un músico tocando el jazz, viendo a cada uno de los integrantes, a diferencia de la orquesta, que digo, claro que está padre, ¿no? Suena claro, hermoso una orquesta, pero precisamente en donde hay un director y hay un líder, es muy diferente, ¿no? Y yo creo que totalmente. esa parte es la que muchos empresarios tenemos que entender. Y hablamos otra vez, regreso un poquito al tema del ego, en donde no soltamos una dirección por ego y no nos podemos convertir en un líder, Totalmente. ¿no? O sea, es difícil esta parte, ¿no? Es difícil porque, pues, el ser humano también está en busca de un reconocimiento, o sea, parte de la naturaleza humana es la búsqueda de un reconocimiento, y sentir que estoy perdiendo este lugar indispensable y que dejo de ser indispensable, pues, es complicado. Mira, yo lo asimilo mucho como cuando los papás tienen hijos y pasan por el proceso del nido vacío, ¿no? Que tú los ves crecer, cómo se desarrollan, y que de la nada ya no va a ser ese hijo que llega a tu casa y que te va a pedir ayuda para abrir una lata de atún porque ya lo hace solo y que no, que simplemente ya va a llevar su camino, pues claro que duele, ¿no? Y claro que es un proceso complicado, pero tienes 2 opciones. Si te plantas en tu macho y dices: "No, aquí sigues estando en mi casa y con mis reglas", pues sí, a lo mejor lo vas a poder proveer y va a tener una casa, pues ya de una construcción de un negocio muy grande y todo, pero ¿qué le estás haciendo más, daño o beneficio? Correcto. Hay veces que soltar es necesario. Y lo mismo en tu compañía. Hay veces que soltar es necesario. Te puede doler, pero ahora sí que eso es algo que tú tienes que arreglar y entender que eso no te quita valía. O sea, al final de cuentas es tu empresa, tú la creciste, la dominas y ¿qué es lo que quieres? Lo mejor para ella, ¿no? O sea, Así una es. empresa es como un bebé que vas forjando y vas viendo todos los procesos, luego ves caídas y dices, ay, no te caigas, no te caigas, y quieres levantarlo, pero llega un proceso que la libertad viene, porque también en los padres, cuando viene el proceso de nido vacío, también lo viene un proceso de mucha libertad. Son cuando los padres se vuelven a reencontrar en pareja, donde se disfruta más del matrimonio, donde se van de viaje y pues ahora sí disfrutan tiempo, libertad y dinero, ¿no? Pues lo mismo acá. Qué bueno que llegue el momento donde sientas que es momento de soltar ciertas partes en tu compañía, porque quiere decir que ya creaste, que ya creció y que ahora es tu momento de disfrutar otra etapa, que nadie te quita tu lugar ahí está siempre. Sin embargo, es momento de soltar, es momento de dejar ir y que la compañía siga dando y dando y creciendo. Y esto es para todos los que tienen hijos dentro de compañías, pues sí, va a haber un momento que se va a soltar y también va a haber un momento que tú como director, pues vas a tener que ceder la responsabilidad, pues Ujú. eh, al final sabiendo siempre que tú eres el capitán de ese barco, Exacto. como Jack Sparrow. Así es. Y fíjate que diste un hermoso ejemplo de comenzar desde cero, ¿no? Y es precisamente la familia, cuando eres padre, comienzas, tienes la emoción, claro que tienes Sí, la emoción de que estás empezando a ser padre, igual tienes la emoción de que estás empezando tu empresa, tu compañía, tu emprendimiento, tan simple, ¿no? sí, Y es muy fácil el pensar que todo va a ser maravilloso, pero ¿qué crees? Llega el punto en el cual vienen los desvelos. Tienes que darle de comer a tus hijos en la noche porque no pueden dormir. Es igual. Tienes que alimentar tu emprendimiento, sea lo que sea que estés haciendo,
y cuidarlo constantemente. Por ejemplo, platicar algo que por ahí pasó hace unos años. Ujú. Una persona se hizo de un negocio Ajá. y justo en su momento era su primer fin de semana en ese negocio. Y recuerdo que me dice, oye, ¿me echas la mano a cubrir? Ah, claro. Ya después, cuando me di cuenta cuál fue la situación, se fue con la novia a Tapalpa, en el primer día del negocio. Entonces, aquí viene esta parte de, venimos a esta situación de padre inicial, ¿sí? ¿Tú dejarías a tu hijo tu primera noche de padre para ir a una fiesta? Claro que no. Impensable. No lo harías. No. Es igual, tu primer negocio, tu emprendimiento, tienes que cuidarlo tanto como si fuera tu hijo, e ir aprendiendo, incluso en situaciones de padre, con mi papá, él me mencionaba, hijo, en una ocasión a que ambos nos abrimos, una situación muy bonita, decía: "Hijo, es que tengo que decirte algo, un padre no nace siendo padre, no viene un manual ni siquiera de, aquí está cómo vas a ser padre". ¿Por qué? Incluso, si hicieran un manual y lo vendieran, yo te diría, están equivocados. Sí. Razones, todos los hijos son diferentes. Entonces, imagínate que tú quieras educar a tu hijo con el manual que compraste y resulta que tu hijo viene diferente, pues no va a funcionar, es No. igual, tu negocio viene muy distinto. Entonces, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a hacerlo crecer? Llevándolo de la mano y Exacto. creciendo junto con él. Entonces, esta parte la gente no entiende muchas veces, ¿no? Pensamos que si a mi amigo le está yendo muy bien en ese negocio, a mí también me va a ir bien. Es más, se ha visto, ¿no? Temas generacionales. Yo recuerdo en su momento, en negocio, ¿sí? ¿Qué vas a poner? Y decían, quiero poner un cibercafé. Tengo Órale. 43 años, ¿no? Y en ese tiempo era un cibercafé, después cambia y ya después era, quiero poner unas canchas de fútbol rápido. Y después cambia, quiero poner barberías. Ah, sí, Y sí, después sí. cambia y ahorita todo el mundo quiere poner canchas de pádel. Ah, sí, la nueva Y, y- moda. y- y así Sí. funciona, ¿no? Así funciona. Un tema generacional en donde si yo veo que él le va a estar yendo bien o que le está yendo bien, a mí también me tiene que ir bien. No funciona así. No, Si quieres totalmente. que te vaya bien, tienes que ir de la mano con ese negocio. Ojo, sea lo que sea que hagas, Claro. lo que sea. Y eso es empezar desde ceros. ¿Estás de Exacto. acuerdo? Y en Totalmente. este punto, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar desde cero, Esmeralda? Miren, yo sé que ahorita me van a voltear a ver y decir: "¿A poco esta niña me va a dar un consejo?". Claro que sí. Pero mira, de la experiencia que yo tengo sería, paso número uno, define bien tu por qué y para qué. O Mm, sea, sí, quiero emprender, quiero hacer todo esto, sí, pero ¿por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Porque si eso no está bien definido, a la primera, adversidad vas a tirar la toalla. Pero cuando tu por qué y para qué están muy solidificados, pues, es más grande que cualquier adversidad. Entonces, plantéate eso. Luego ya las típicas, ¿no? Que te van a poder decir cualquier persona de administración de empresa, pues, haz un análisis de mercado y todo, pero yo sí te diría que tu empresa vaya de acuerdo a tus valores gobernantes. O sea, que sea algo que vas a impregnar, algo con lo que quieres dejar huella. La diferencia entre las empresas genéricas y las empresas que realmente traen una misión, ujú. visión, por ejemplo, un Apple, ¿no? De que piensa diferente, o sea, tenía toda una estructura y realmente era una extensión de Steve Jobs. Entonces, ¿qué quieres abonar tú a la sociedad? O sea, ¿qué quieres impregnar? Porque al final de cuentas, sí, tú con la empresa, si la llevas bien, si creces y superas todas las adversidades, pues va a generar ingreso, porque para eso son las empresas, para generar ingreso. Pero en la sociedad las empresas son para cubrir necesidades. Ujú. Entonces, ¿qué necesidad estás dispuesto a entregarle a la sociedad que tú vas a cubrir? Entonces, si defines tu por qué, para qué, te va a dar toda la solidez, sobre todo del carácter, para las adversidades que se van a venir. Y ojo, muchachos, se puede venir muchas cosas externas y internas y externas. Por ejemplo,
cambios de gobierno, todo eso, pum, 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 destantea muchas empresas, ¿no? Ajá, pero puede pasar un divorcio. O sea, cosas internas te pueden llevar a romperte, cosas externas te pueden llevar a romperte. También yo te diría en este momento, plantéate, el hecho de dejar tu negocio va a hacer que tu problema se solucione. Si la respuesta es no, no lo hagas. Digo, a lo mejor sí va a ser más tiempo y todo, pero la culpa no la tiene tu negocio. O Claro, sea, son situaciones externas. Define tus valores gobernantes, qué es lo que realmente a ti te mueve, alíñalos, crea una industria gracias a eso y siempre piensa, qué bien le estoy haciendo a la sociedad, porque el día de mañana, híjole, la forma en la que yo me engancho más para no tirar la toalla es, mira, yo como sea, pero ¿a poco le voy a fallar a todas las personas que dependen de esta empresa? Ni de chiste, no solamente es mi familia, son todas estas familias. claro. Entonces ahí sí es cuando dices, te puedes deprimir de las 3 a las 5 de la mañana. Fuera de ahí, todo lo demás es vámonos, porque no solamente depende de mí. Entonces, Ujú. yo les diría, estos pasos a mí me sirven en el día a día para mantenerme sólida. Hay mucho camino que recorrer, a lo mejor en 10 años te voy a dar algún otro consejo porque es la experiencia, pero hoy en día creo que esas son las bases que yo forjé para el resultado que tengo hoy en día. Totalmente. Fíjate que ahorita, mencionaste algo que a mí me impacta y me ha impactado desde hace 5 años, lo voy a Ajá, mencionar, si yo tengo 43, pero hace 5 años entendí esto, a raíz de que me dio COVID. Yo la verdad es que fui de los afectados, yo sentía que me iba a morir, incluso a mi esposa en ese momento, en ese día, la asusté mucho porque yo le dije: "¿Sabes qué? Las pólizas de seguro están ahí, tienes todo listo", y ella: ajá, "No, cállate, o sea, yo no quiero escuchar eso", ¿no? Y fue a raíz de sentir que ya no iba a estar en este mundo, que yo analicé muchas cosas, incluso me puse a leer algunas cosas sobre tanatología, y yo entendí algo muy importante, regresando al punto que mencionaste del por qué y para qué, en donde me di cuenta en el punto en donde estaba parado, que de hecho es un tema que hasta puede doler, ¿eh? sí, Que muchas veces has hecho tantas cosas para complacer a los demás, pero no complacerte a ti mismo. Y ese punto viene en donde es el por qué y para qué. ¿Por qué muchas empresas no funcionan? Porque quieres dar gusto a alguien más o quieres hacer algo que otras personas hacen. Pero la pregunta aquí importante es, ¿te gusta a ti? ¿Realmente te gusta? Y vámonos al para qué. Ya si algo te gusta, ahora sí, ¿para qué quieres hacerlo? Ojo, de esta forma, ¿eh? No es para qué quieres hacerlo, sino para qué quieres hacerlo de esta manera. ¿cuál es la ¿Cómo misión? exacto, cómo vas a llegar a impactar a esto, no? Ahora regresando al tema empresarial, en donde tú mencionas, no voy a tirar la toalla sin antes hacer esto. Muchas personas no nos detenemos a hacer un análisis y en el tema de seguros, que me dedico al tema de seguros, nosotros le llamamos análisis de necesidades. Ujú, Y a raíz de esto, nosotros escuchamos a la persona que está frente a nosotros y nos damos cuenta qué es lo que él necesita con la expertise que ya tenemos. La pregunta aquí es, ¿cuándo te has sentado y te has escuchado a ti mismo para saber qué es lo que quieres de esto, ¿no? exacto. Incluso hacer una verdadera evaluación de si el camino que estás recorriendo es el correcto o las actividades que están haciendo son las correctas. Y aquí es el punto importante, en donde uno como empresario muchas veces piensa que estás fallando por lo que estás haciendo o lo que está haciendo alguien más, Sí, la pero no te das comparativa. cuenta de cuál era la fórmula. Incluso me di cuenta de algo, Esmeralda. A ver. Esta parte es muy importante porque las personas se dirigen en fórmulas, ¿no? Oye, ¿cuál es la fórmula del éxito? Dado así, ¿no? Te dan la fórmula y la quieres aplicar, ¿y qué crees? No te funciona. Es más, hay muchísimos, cursos, capacitaciones, talleres, lo que sea, en donde te dan la fórmula del éxito. Pero cuando terminas, no te has preguntado algo después de haberlo aplicado constantemente y no te ha funcionado. Y la pregunta importante es, ¿entras en la fórmula? Y eso es diferente. Es difícil entender que, oye, ¿qué crees? No eres parte de la fórmula. Claro, Primero, constrúyete o reconstrúyete para poder entrar en la fórmula. totalmente. Imagínate si yo te puedo decir, oye, Esme,
¿qué te parece si te meto a una empresa como auditor, pero tienes que saber perfectamente de matemáticas? ¿Sí? Ujú. Pregunta, Sí. ¿sabes matemáticas? Pues lo básico que vi en la secundaria preparatoria, pero Okey, como para llevar una responsabilidad así, totalmente. Entonces tendrías que aprender a matemáticas. O claro. si yo en su momento, hace unos años, diría: "Oye, yo quiero ser un conductor de televisión", a pesar de que estudié comunicación, créeme, yo le tenía pavor a las cámaras, o sea, pavor, no, no, horrible. Claro. Entonces viene esta parte en donde, oye, si llega alguien y me dice: "Oye, te voy a dar un contrato millonario para que salgas en cámara", obviamente no iba a poder. Entonces, aquí viene esta parte en donde antes de aplicar la fórmula, Exacto. tienes que saber si estás preparado para entrar en ella. Sí. ¿O qué Sí, necesitas para estar? totalmente, totalmente. Una introspección, mire, siempre que hacemos planes es No soltamos una dirección por ego y no nos podemos convertir en un líder. antes de ejecutar, dale espacio a planear. Dicen que esos 5 minutos que te das al día de planeación vale la pena o te da el resultado del 80% del éxito del día, ¿no? Entonces, antes de arrancar algo, sí tómate tu tiempo de una introspección, en qué etapa estás, qué es lo que quieres, cuáles son, yo insisto, los valores gobernantes, híjole, a mí me hizo mucho clic porque eh, fluyes, porque no te contrapones, porque te sientes que te estás moviendo con lo que crees, le estás dando un motivo y plantear el por qué, para qué. Te voy a contar una historia rápidamente de cómo yo lo entendí, porque sé que es complicado entender el plantear un por qué, un para qué, pero si alguien en este momento se va a ir una semana, se va a aislar y va a plantearse quién es para ahora sí arrancar, porque son los procesos que duelen, y para tener esta abundancia primero tienes que escarbarle ahí, a lo mejor vas a Okey, llorar, llévate Kleenex, pero una historia que a mí me hizo entender al momento que Esmeralda cayó en 20 de qué es el por qué y para qué, es cuando, pues, yo tenía a mi abuelito, ¿no? Obviamente mi abuelito ya pasó a la otra vida, donde sea que estés, te mando un saludo muy grande. Pero entonces, cuando mi abuelo está enfermo, entonces empieza toda la psicosis, ¿no? Toda la euforia de que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se atiende y enfermeros y todo, ¿no? Pasa lo inevitable, abuelo muere, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esta historia. Y entonces, cuando el abuelo muere, vienen mucho conflicto, viene mucho querer resolver cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde se responde la pregunta del por qué. ¿Por qué murió? Pues porque ya estaba grande, porque tenía una enfermedad, porque nadie es eterno, por... hay muchos porqués. Pero cuando cambias la palabra o la pregunta del por qué y te pregunta, ¿para qué murió? okey, Ahora sí cae el sentido. Ok, muere para que a lo mejor papá tome un cierto rol, ¿no? Muere para que enseñarle a sus nietos, a sus hijos, el sentido de que nada es eterno en esta vida. O sea, cuando, cuando muere, entiendo el para qué, porque algo deja dentro de mí y se viene una misión. Y entonces ahora sí, hay paz. Porque ¿por qué es? Hubo muchos. Enfermedad, edad, pero tuvo un porqué correcto. perdón, tuvo un para qué. Y cuando se entiende el para qué de las cosas, cuando entiendes la misión, la esencia de las cosas, hay tranquilidad, no hay incertidumbre, hay seguridad y ahora sí dices, va. En ese caso, pues te suelto y ahora entiendo que estás en otro proceso, ¿no? Y yo con lo Ujú. que me quedo. Pero eso aterrízalo en cualquier etapa de tu vida o en cualquier proceso que estás. Los porqués hay muchos, son muy válidos, son muy fuertes, pero encuentra el para qué, la misión, lo que te deja, el crecimiento que hay detrás, lo que te va a doler y la transmutación que vas a hacer de fondo. Ujú. Entonces, con todo esto ya ordenado, ahora sí creo que ya te va a doler lo suficiente, te vas a plantear si realmente lo quieres hacer y si todavía es más fuerte el sí lo quiero hacer, estás preparado. Ca Dale, porque en la claro, vida te vas a topar, pero ya con eso traes toda la fortaleza. claro, totalmente. Y fíjate que esto que mencionas, en ocasiones nos cuesta trabajo entender el para qué, ¿no? Incluso yo en su momento hablé de lo que es el fracaso Ujú. y mencionaba, algo que aprendí incluso, ¿no? El hecho de cuando cambias la perspectiva, ¿no? Del para qué y no te enfocas en el por qué, te vas a dar cuenta de cuál es el crecimiento que vas a tener gracias a esa caída.
Sí, Porque muchas veces puede pasar, ¿no? Cualquier situación en donde, ay, es que me pasó esto. Bueno, yo ya tengo la experiencia de qué es lo que va a pasar si paso por ahí. Incluso yo les he dicho, ¿no? Pongo un ejemplo. Tienes a dos personas igual de exitosos, igual, pero tienes a uno que jamás ha fallado, nunca. Es más, si tú quieres, puedes decir, es que tienen la fórmula perfecta. Pero tienes otra persona igual de exitosa que se ha caído 1000 veces, Esme. La pregunta aquí es, ¿a quién le pides consejo? al que sea queda 1000 veces, porque me Exacto, va a prevenir de 1 millón de situaciones. exacto. Sí, Entonces viene esta parte, ¿no? En donde te enfocas en el para qué y dejas a un lado el por qué, ¿no? totalmente. Es un bonito mensaje, Esmeralda. La verdad es que ciertamente, gracias por compartirnos. Y efectivamente esta situación de qué es lo que nos está pasando y es más como latinos, lo voy a decir así, nos acostumbraron al ¿por qué yo? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos vivimos sufriendo, ¿no? Sí, Pero cuando nos enfocamos en el para qué, comenzamos a accionar, ¿no? Incluso últimamente me he metido mucho en el tema de fe. Yo creo, Dios, gracias por todo. Y la realidad es que viene esta parte del enfoque, ¿no? Cuando ya te das cuenta el para qué suceden las cosas, viene un crecimiento constante, viene algo mágico, maravilloso, no sé cómo quieran mencionarlo, en donde ya viene el sentido, ya viene la razón y viene una parte también de empresa, ¿no? En donde para que una empresa pueda fluir, tienes que tener un gobierno corporativo y al tenerlo, tienes que tener una misión, una visión. Por lo tanto, tienes que ser congruente con todo esto, ¿no? exacto. Con esto vas a forjar el carácter necesario para llegar a las metas y objetivos. Y ahora sí, vas a disfrutar el proceso del crecer en la parte de negocios. Muy Entonces, bien. disfrútalo, crece. Muchísimas gracias por abrirme este espacio, Carlos. Agradezco muchísimo el poder estar súper emocionada. Sé que se vienen muchos podcasts en lo subsecuente, muy interesantes. No se lo pierdan. Yo voy a estar ahora sí que voy a ser de los fan número uno en esta etapa porque es importante siempre tener estas fuentes de escuchar cosas que me hagan clic y que a lo mejor es la solución que estaba buscando en estos días, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo la apertura de este espacio maravilloso. Adelante. Bueno, antes de terminar, quiero que me regales una frase la cual a ti te haya marcado. Ok, yo creo que una de las frases más representativas es la única forma de tener resultados extraordinarios es volverte una persona extraordinaria para poderlos merecer. Entonces, ¿quieres? Y para ser una persona extraordinaria, tienes que dar ese extra, dispuesto a dar ese extra. Es lo que te va a diferenciar del resto de la población. Entonces, ¿quieres esos resultados extraordinarios, esa vida de lujo, esa vida de paz, esa vida de tranquilidad, esa vida saludable? Ok, tienes que volverte una persona extraordinaria. Y entonces, paga el precio, da ese extra. Si lo haces, ahora sí que la mesa está servida, la abundancia es para ti. Excelente. Gracias, gracias por escucharnos. Gracias. Gracias por estar con nosotros y este proyecto ahora sí que venga con todo. Éxito en este año.